porque se va a hacer todo un lío la diapositiva, pero básicamente la colofonia nos va a ayudar a reducir la fragilidad del cemento. Luego tenemos el acetato de zinc, que va igual y va a aumentar la resistencia del cemento y va a acelerar el fraguado. ¿Por qué? Porque acelera la reacción ácido-básica que se da, porque recuerden que la mayoría de los cementos dentales son en base a reacciones ácido-base. En el ionómero de vidrio vamos a ver una variación, pero eso se los voy a explicar con calma. Y tenemos el estearato de zinc, que básicamente es otro plastificante. Luego tenemos el eugenol y el aceite de oliva que van a estar en el líquido. El eugenol es un aceite derivado del clavo de olor. Eso ustedes lo tienen que saber siempre. ¿Por qué? Porque el clavo de olor tiene sus propias propiedades biológicas que se utilizan. Más adelante les voy a explicar una propiedad muy importante que tiene este cemento, pero por ejemplo, a la clínica de la facultad van a ver que van a llegar pacientes que les van a indicar que tienen caries crónicas, que ya lleva mucho tiempo o que les está doliendo bastante. ¿Y qué es lo que te dicen? Que han mordido un clavo de olor y se les ha pasado. Ya vamos a explicar el por qué es eso. Entonces tenemos que tener en cuenta que el eugenol va a derivar de este clavo de olor y es un aceite. Y el aceite de oliva, que nos va a ayudar a corregir el sabor de todo el cemento. ¿Por qué? Porque, como les digo, hay veces que se utiliza para material de impresión y se ponen grandes cantidades en la cavidad bucal del paciente y ahí es donde el paciente experimenta los sabores, digamos. Ahora, la reacción química. La reacción química de este compuesto, de este cemento, se va a dar en dos tiempos. En el primer tiempo, básicamente, se va a tratar de la hidrólisis del óxido de zinc. Como saben, nuestro cemento viene con una gran cantidad de óxido de zinc deshidratado. Tiene que reaccionar con el agua, sí o sí, para formar el hidróxido de zinc. Acá me he equivocado, pero es hidróxido de zinc. Luego, este hidróxido de zinc va a reaccionar con el eugenol. Al final es donde se da la reacción ácido-básica que les menciono y se va a dar la formación del quelato amorfo de eugenolato de zinc. Esto el doctor también lo resalta. La formación del fraguado final. ¿Qué forma el fraguado final? El quelato amorfo de eugenolato de zinc a través de una reacción ácido-básica. Ahora, tiempo de fraguado. Acá hay algo. Nosotros al momento de dosificar nuestro cemento sobre la loseta, sobre los bloques de papel mantequilla, sobre lo que trabajen ustedes, el material como tal, si lo dejamos expuesto al aire libre, va a tardar en endurecer, obviamente en terminar todo su proceso de fraguado hasta 24 horas. Pero en cambio, si nosotros lo ponemos en la cavidad bucal, va a tardar de 4 a 10 minutos. ¿Esto qué nos dice? Que este cemento es de tipo hidráulico. Eso acuérdense bien. El cemento de eugenolato de zinc es un cemento hidráulico. ¿Qué quiere decir? Que reacciona o que fragúa en presencia de humedad. Ahora, hay modificadores que obviamente, que nosotros podemos hasta controlar para modificar este tiempo de fraguado. Uno de estos es la temperatura. A mayor temperatura va a haber menor tiempo de fraguado. Eso tiene que ver también muchas veces hasta cuando estás trabajando con esos compuestos, con estos cementos, perdón. Uno trabaja en lugares calurosos o hasta puedes trabajar en lugares fríos y sabes, el cemento te puede ganar al momento de mezclar y tú ya tienes que tomar en cuenta eso. ¿Hay maneras de prevenir eso? Sí, obviamente. Puedes enfriar la loseta o trabajar en un ambiente más templado. Luego tenemos la relación polvo-líquido. La relación normal que nosotros manejamos durante al trabajar con los cementos de eugenolato de zinc va a ser de 4 a 1 y de 6 a 1. ¿Esto qué quiere decir? 4 de polvo por 1 de líquido o 6 de polvo por 1 de líquido. ¿Qué pasa? Si nosotros alteramos esto, podemos agregar mayor cantidad de líquido y por lógica, si nuestro material tiene más líquido, es más fluido, va a tardar mayor tiempo en fraguar. Luego tenemos nuestros aceleradores, ¿qué es lo que les digo?
Si es hidráulico, obviamente va a fraguar más rápido en humedad, en agua, y también tenemos el acetato de zinc, que nosotros ya lo hemos visto en la composición química, que sabemos que acelera la reacción. Entonces ya tenemos 3 aceleradores para modificar nuestro tiempo de fraguado. Vámonos hacia las propiedades. Primero, la resistencia compresiva. La resistencia compresiva normal va a ser de 14 megapascales a los 7 días. Pero hay, como les digo, compuestos de eugenolato de zinc que pueden incluir monómeros resinosos, que ya se da otra reacción, que al tener un monómero ya se puede dar lo de ya podemos hasta tener cementos de eugenolato de zinc que polimericen. ¿Y eso qué nos da? Mayor resistencia compresiva. ¿Por qué? Porque ya se manejan otros tipos de enlaces intermoleculares. Eso ustedes igual ya lo han visto en fundamentos, los enlaces, cuáles son más fuertes, cuáles son más débiles y eso. Y obviamente la relación polvo-líquido también nos va a modificar la resistencia compresiva. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de polvo se va a aumentar esta. ¿Por qué es tan importante la resistencia compresiva? A pesar de que sea un cemento de uso temporal, que lo vayamos a despachar al paciente, el paciente no se puede quedar sin comer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros al hacer las fuerzas de oclusión, este cemento se puede desprender o se puede fracturar. Entonces nosotros necesitamos una buena resistencia compresiva o una resistencia compresiva aceptable, porque tampoco lo vas a dejar a tu paciente con cemento de eugenolato de zinc y lo vas a ver de acá a 3 meses. Por lo general, estos cementos son de uso temporal. A lo mucho le dejarás al paciente un día y ya vuelve tu paciente y lo sigues tratando según el tratamiento que estás utilizando. Luego, la solubilidad. Como les digo acá, recalco, es de uso temporal. La solubilidad es que quiere decir que el cemento se va a ir perdiendo de 1.5 a 2.5% al día. Cada día va a ir y se va a disolver el material. El espesor de la película. El polvo de nuestro cemento tiene una granulometría muy pequeña. ¿Esto que nos da? Que gracias a esto nosotros tenemos un espesor de película aceptable para utilizarlo como agente de fijación, gracias a la granulometría y a la relación polvo-líquido. ¿Por qué? Porque también tiene una buena relación polvo-líquido, nos da un material fluido lo suficiente como para que fluya por todo lado y nos dé un espesor de película aceptable. ¿Cuál es el espesor de película aceptable para un agente de fijación? 25 micrómetros. Ahora, capacidad adhesiva. La capacidad, ¿por qué nos importa la capacidad adhesiva de cada cemento? Porque tenemos que saber cómo va a interactuar con la pieza dentaria y qué beneficios y qué contras nos va a traer. En este caso tenemos una capacidad adhesiva de tipo mecánica. ¿Qué quiere decir? Que el cemento va a penetrar en las irregularidades que va a haber en el sustrato, eso quiere decir en el diente, y en la restauración. Y va a ser básicamente un entrelazamiento, o sea, se va a trabar ahí y ya no va a salir. Pero acá hay algo bueno, que este cemento nos da una buena hermeticidad. Esto acuérdense bien, el cemento de eugenolato de zinc es el único cemento que estamos estudiando que nos da una hermeticidad. ¿Qué es la hermeticidad? Es cuando ya no hay conexión entre un medio externo y un medio interno. No pasa nada desde afuera hacia adentro ni adentro hacia afuera. Y esto por 2 razones, la tensión superficial y la inercia térmica. ¿Por qué la tensión superficial? Acuérdense que nuestro cemento está en base a aceites derivados del clavo de olor. Solo con decir aceites ya sabemos que si nosotros lo ponemos en la cavidad bucal, este material es hidrófobo. Entonces, el agua, la saliva, los fluidos bucales, todo lo que consuma el paciente no va a permitir que este material sea mojado. Entonces vamos a evitar la microfiltración marginal. Y la inercia térmica, ¿qué es la inercia? ¿Cómo afecta esto? Recuerden el coeficiente de variación dimensional térmica, de que cuando un material se calienta se expande, cuando un material se enfría se contrae.
Básicamente, el paciente va a poder estar tranquilo de poder consumir bebidas frías, bebidas calientes. ¿Por qué? Porque el material no se va a contraer, no va a haber una microfiltración y el material tampoco se va a expandir y no va a haber problemas. Entonces, si hablamos de capacidad adhesiva, tenemos que acordarnos que es hermético, que eso nos puede favorecer en el tema de biocompatibilidad. Ahora, vámonos al pH. Acá es donde ya entra lo que les dije. Igual, otra vez vamos a ver lo del aceite de clavo de olor, y eso. ¿Por qué? Porque el pH de este material va a ser de 7 a 8. Va a ser algo irritante al momento de ponerlo en la boca, al momento de ponerlo en la cavidad. El paciente sí nos va a decir que puede estar sintiendo algo de dolor, pero también el clavo de olor tiene ese efecto sedante que va a sedar la pulpa y va a controlar este dolor rápidamente. ¿Por qué? No, perdón. A este efecto se le llama efecto obtundente. Eso acuérdense bien. Si el doctor les pregunta, por ejemplo, en el parcial, ¿cuál es el efecto que da el cemento de hidrogenato de zinc sobre la pulpa dentaria? Ustedes no pueden poner efecto sedante, porque ese no es su nombre. Es efecto obtundente. Eso acuérdense. Es efecto obtundente, que básicamente es un sedante. Luego, vamos a poner de que inhibe la polimerización. ¿Por qué inhibe la polimerización? Ya saben ustedes de que los inhibidores de la polimerización, entre estos está el eugenol, y acá hay que tener harto cuidado. Acá entonces ya tomamos en cuenta uno de los usos. Nosotros no podemos poner una base de eugenolato de zinc sobre resinas compuestas. ¿Por qué? Porque estas resinas compuestas son las que estas resinas compuestas ya sabes que son polimerizables. Y si nosotros frenamos la polimerización, nunca vamos a tener una restauración buena, definitivamente nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Más allá de inhibir esta polimerización, lo va a ablandar. Entonces, ¿cuándo utilizábamos el cemento de eugenolato de zinc? Cuando hacíamos restauraciones metálicas. Podíamos adherir restauraciones metálicas, porque sabemos que ahí no hay polimerización, simplemente hay cambios térmicos y ya. Luego, acción cicatrizante. Por el mismo motivo, hay un efecto obtundente. Podemos ponerlos como apósitos quirúrgicos sobre zonas periodontales, sobre encía, mucosa masticatoria. ¿Por qué? Porque va a insensibilizar el tejido, o sea que el paciente es como si estuviera anestesiado en esa zona, va a favorecer la cicatrización y va a evitar el crecimiento exagerado de tejido de granulación. ¿Esto qué quiere decir? Que va a disminuir la cicatriz, básicamente. Y la acción germicida. ¿Por qué sea la acción germicida? Obviamente nosotros al hacer nuestro cemento de eugenolato de zinc, hay partes de eugenol que básicamente está compuesto por fenol, que van a ser excedentes, y estos excedentes pueden durar hasta 10 años. Y este fenol va a darnos esta propiedad y esta acción germicida. Ahora sí, vámonos con el cemento de fosfato de zinc. Para este cemento de fosfato de zinc se va a clasificar en dos tipos. Básicamente acá no es como el otro cemento, que hay cementos que hay variaciones en la composición y no. Este cemento, el fosfato de zinc, como el doctor lo dijo, ya está perdiendo el uso, ya no lo van a ver, ya no lo van a usar en la clínica, pero es necesario saberlo por la biocompatibilidad que nos va a dar este material, que es lo que justamente hace rato acaba de explicar mi compañera. Entonces se va a clasificar en un tipo 1 y un tipo 2. ¿Y cuál va a ser la única diferencia? La consistencia. Nosotros lo vamos a preparar menos polvo o más polvo para que tengamos una consistencia de masilla y una consistencia fluida. Para nuestro tipo 1, que es agente de fijación, necesitamos que sea fluido. Para nuestro tipo 2, que es base de alta resistencia, necesitamos que sea una consistencia de tipo masilla. Composición química. Acá acuérdense, a mí lo que me sería para el fosfato de zinc es que en el fosfato de zinc, en el polvo, tenemos 4 óxidos. Óxido de zinc, óxido de magnesio, óxido de silicio y óxido de bismuto. Los valores igual pueden aprenderse al 88%, 9.4,
0,8 y 1,8. Y en el líquido, acá es donde entra el tema de la biocompatibilidad. Este compuesto está más del 50%, está compuesto por ácido fosfórico. Este ácido fosfórico es muy dañino, muy irritante, puede hasta necrosar la pulpa. Entonces hay que ver en qué tipos de restauraciones lo vamos a trabajar. Eso igual les voy a explicar más adelante, pero ya sabemos que este fosfato de zinc es de los cementos menos biocompatibles que hay. Luego también tenemos agua y fosfato de aluminio. Ahora, hay cementos que agregan, el fosfato de zinc a veces tiene agregados, que puede tener agregados lo que es el tanino fluoruro, que está compuesto por flúor, que inmediatamente nosotros si vemos que tiene flúor, tiene acción anticariogénica. Y óxido de cobre, que es que va a tener acción antiséptica. Luego, el fosfato de aluminio básicamente nos va a ayudar a disminuir la acidez del cemento, y al disminuir la acidez del cemento va a disminuir la velocidad de reacción. O sea que la reacción entre estos dos ya no va a ser tan brusca gracias a esto. O sea, nos va a dar un buen tiempo de trabajo. Si reducimos el tiempo de reacción, aumentamos nuestro tiempo de trabajo. Ahora, vámonos a la reacción de fraguado y tiempo, justamente. Lo mismo, es una reacción ácido-básica entre el polvo y el líquido. ¿Qué es lo que pasa? Este cemento se caracteriza porque produce un aumento de temperatura, que es la exotermia. Esta exotermia puede llegar de 4 a 10 grados centígrados, que con eso es suficiente para necrosar la pulpa o para producir una lesión pulpar. Entonces nosotros ya tenemos otra razón más para considerarlo poco biocompatible. Luego tenemos el tiempo normal de fraguado, va a ser de 5 a 9 minutos. ¿Qué es lo que pasa acá? Igual hay modificadores. Tenemos la temperatura. De a mayor temperatura, menor tiempo de fraguado. En este cemento es lo que el doctor hasta en su examen de prácticas les indicó, que hay una técnica para enfriar la loseta y trabajar en la loseta fría. ¿Qué es lo que produce eso? Que nosotros podemos seguir agregando polvo. Eso igual les voy a explicar más adelante. Luego, la relación polvo-líquido. Lo mismo, mayor líquido, mayor tiempo de fraguado. ¿Por qué? Porque esto es más fluido. Luego, velocidad de incorporación del polvo. Si nosotros lo incorporamos al momento de la mezcla poco a poco, porque ya saben que para mezclar un cemento, lo dividimos el cemento en partes, primero a la mitad, luego cuartas partes, luego octavos y así. ¿Para qué? Para tener la consistencia adecuada. Y modificadores químicos que ya hemos visto, hay óxidos en el polvo y fosfatos en el líquido. Óxidos que hemos visto anticariogénicos o antisépticos, y fosfatos que nos ayudan a reducir la velocidad de reacción. Ahora, vámonos hacia las propiedades. Esto va a estar compuesto por, o sea, si hablamos de su estructura, tenemos una matriz y un relleno. La matriz compuesta por óxido de zinc hidratado, y el relleno que va a estar compuesto por partículas de óxido de zinc sin reaccionar. Ya saben, hay matriz de fosfato de zinc hidratado y relleno de partículas de óxido de zinc sin reaccionar. Ahora acá tenemos el pH, otro dato importante. El doctor básicamente les ha mostrado los valores de pH, pero ha hecho una síntesis en decir de que el pH en un inicio es muy ácido y luego se va nivelando y se va estabilizando. Acá tenemos el tiempo por minutos y los valores de pH. A los 2 minutos tenemos un pH de 2.14, a los 5 minutos de 2.54, a los 10 minutos de 3.14, a los 60 minutos de 4.34 y a las 24 horas ya tenemos un pH más estable de 5.5. Ahora también cabe recalcar, si nuestra mezcla es muy fluida, evidentemente va a ser más ácido. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de líquido, mayor cantidad de ácido fosfórico. La solubilidad, como les digo, es de gran solubilidad, pero va a ser menos soluble que el calcio en los cementos de hidróxido de calcio y más soluble que el aluminio,
que es lo que les decía al inicio, que va a ser más soluble que por ejemplo, el ionómero de vidrio. O sea, que se disuelve más fácil, digamos. Capacidad adhesiva, lo mismo. Tenemos adhesión mecánica, para lo cual es necesaria una superficie rugosa. ¿Para qué? Para que haya esa retención entre los dos cuerpos que estamos adheriendo. Resistencia compresiva. Acá lo mismo, depende de la relación polvo-líquido. Y es lo mismo, acá les dije. La resistencia compresiva normal es de 70 megapascales en 24 horas. ¿Qué es lo suficiente para tener una base definitiva? Ya podemos utilizarlo como una base definitiva y lo podemos dejar ahí. Pero si nosotros enfriamos la loseta y podemos seguir y seguir y seguir agregando polvo, ¿por qué? Porque estamos retardando la velocidad de fraguado y seguimos agregando y agregando polvo, nos va a dar mayor resistencia compresiva. Se puede agregar más del 50% del polvo de nuestra dosificación normal. Luego, acción germicida. ¿Por qué la acción germicida? El pH inicial al momento de que nuestro cemento toca o terminamos de mezclar y toca nuestra preparación, nuestra cavidad, va a ser de 1,6 y esto es lo que nos da nuestra acción germicida. Pero también este pH va a inhibir temporalmente la dentinogénesis. Eso igual hay que tenerlo en cuenta. Y también tenemos acción necrosante. ¿Por qué acción necrosante? Uno, por el ácido fosfórico, que ya hemos visto, que puede filtrarse por los túbulos, que ya sabemos los diámetros de los túbulos dentinarios, que a mayor profundidad, mayor permeabilidad dentinaria, eso igual ya se los explicó mi compañera. Si estamos trabajando en una cavidad profunda, el ácido fosfórico puede fluir, puede por efecto de capilaridad, puede entrar hasta la pulpa. Y también, ¿qué es lo que puede pasar? Que el arsénico que se forma en el cemento ya fraguado puede tener niveles muy elevados y básicamente esto también nos puede dar una acción necrosante. Ahora vámonos con el ionómero de vidrio para terminar, chicos. Este cemento, el doctor les dijo que esto va a entrar bastante. Para esto ya tienen que ver, tienen que leer lo que el doctor les ha enviado. Igual acá yo les voy a mostrar. Intenten saber bien qué es lo que pasa con el ionómero de vidrio. ¿Por qué? Porque es un material que a la fecha lo utilizamos bastante en la clínica, con los pacientes, en restauraciones, en todo. Primero, para saber por qué se llama ionómero, porque va a derivar de la palabra ion y polímero. ¿Por qué de la palabra ion? Porque va a estar compuesto por ácido poliacrílico ionizado. Entonces, desde acá ya sabemos de que uno de los líquidos fundamentales del ionómero de vidrio es el ácido poliacrílico. Y luego también sabemos de que la palabra vitreo va a significar vidrio. Por eso tenemos ionómero de vidrio. Acá tenemos, chicos, 4 formas. Forma A o convencional, forma B, que se va a dividir en anhidro y semianhidro, forma C, que va a ser híbrida, y forma D, que va a ser con metal. Esta forma D con metal ya no se usa actualmente. Ha sido una innovación que sí se ha utilizado a varios tiempos, pero ya no se usa. Esto, acuérdense, chicos, al momento de estar haciendo, el doctor puede poner las preguntas y puede utilizarlas. El cemento de ionómero de vidrio convencional actúa de tal forma, o de que está compuesto por tal cosa. Estas abreviaturas, acuérdenselas: cemento de ionómero de vidrio convencional, cemento de ionómero de vidrio anhidro, cemento de ionómero de vidrio semianhidro, híbrido y con metal. Vámonos a la composición química. Primero, acá el polvo siempre va a estar compuesto por el denominado BFASC. El BFASC, ustedes tienen que dominarlo bien. ¿Qué es el BFASC? Es el vidrio de flúor aluminio silicato de calcio. Esto se va a encontrar en todos. Y acuérdense, vidrio, partículas de vidrio. Flúor, el aluminio y el calcio van a tener
van a tener cada uno su función dentro de este cemento. Y el silicato también, que básicamente ya saben que deriva del silicio. Esto tienen que aprenderse el BFASC. Ahora, en nuestra forma A, el polvo va a estar compuesto por el vidrio de flúor, aluminio, silicato de calcio, y el líquido va a tener 50% de ácido poliacrílico y 50% de agua. ¿Esto para qué nos sirve? Porque ya sabemos que si son en partes iguales, nuestra mezcla no va a ser tan fluida. Luego tenemos la forma B, que tenemos la anhidra y semianhidra. Lo mismo, acá el polvo va a estar compuesto por el vidrio de flúor, aluminio, silicato de calcio, pero acá va a tener el ácido poliacrílico liofilizado. ¿Eso qué nos indica? Que básicamente este ácido poliacrílico ha experimentado un proceso donde se la ha deshidratado y se ha podido ponerlo en el polvo. Y va a tener modificadores. Y en el líquido ya solo vamos a encontrar agua y ácido tartárico. Esto que nos dice que acá va a ser un poco más fluido. Y al tener nosotros nuestros materiales así, hasta nos beneficia en el momento del almacenamiento. Luego tenemos el semianhidro, que va a estar compuesto por el BFAC, el ácido poliacrílico liofilizado, y acá en el líquido va a estar compuesto igual por el agua o ácido tartárico en agua y los modificadores. Acá ya pueden acordarse de que en el anhidro los modificadores están en el polvo, en el semianhidro los modificadores están en el líquido. Luego, la forma C, que acá la forma C, chicos, es polimerizable. Puede ser fotopolimerizable o autopolimerizable. Por ejemplo, nosotros sabemos que para tener una polimerización adecuada necesitamos un iniciador y un activador. En el caso de que, por ejemplo, nuestro ionómero de vidrio sea fotopolimerizable, eso igual ya les hemos explicado nosotros, que al ser fotopolimerizable se va a activar por la luz, entonces el activador ya no se va a encontrar en el líquido. Nuestro activador va a ser nuestra lámpara de fotocurado que vamos a tener, que existen, que nosotros tenemos, y actualmente se usan el ionómero de vidrio fotopolimerizable. Y el ionómero de vidrio forma D, que va a estar compuesto por el BFASC, que ya saben que tiene metal y también tiene en el polvo el ácido poliacrílico y el agua. Ahora, actualmente existen productos que van a estar reforzados. Si de por sí ya tenemos ácido poliacrílico, se le va a agregar ácido maleico y ácido itacónico. Esto del ácido maleico y ácido itacónico nos va a servir básicamente para aumentar la reactividad del líquido, para disminuir la viscosidad y reducir la tendencia a la gelificación. No lo he puesto porque no creo que les pregunte el doctor. Solo lo que puse acá es de que los tres líquidos que actualmente la mayoría de ionómeros están compuestos por estos tres líquidos. Por estos tres ácidos, perdón. Ácido poliacrílico, ácido maleico y ácido itacónico. También se van a agregar a la composición elementos como el bario, lantano, estroncio y óxido de zinc. ¿Para qué? Para la radiopacidad, que nos ayuda en el diagnóstico radiográfico, para ver cuando llega tu paciente y te cuenta que le han hecho una restauración, tú vas a ver una base, ya vas a saber que está hecha con ionómero, gracias a estos elementos que se le están dando. Luego, luego nos vamos a la química del fraguado. Acá ya empieza lo que ustedes tienen que saber de memoria, ya tienen que saber qué es lo que está pasando y cómo funciona. En el fraguado inicial, básicamente se va a dar sobre nuestra loseta al momento de nuestra mezcla. Va a ser el ataque ácido del líquido sobre el polvo, que va a ser el BFASC. Recordamos que tiene flúor, aluminio y calcio. Al hacer ese ataque ácido, hace que el polvo empiece a liberar estos iones, empieza a liberar calcio, aluminio y flúor. Los iones de calcio se van a unir a los grupos carboxilo del ácido poliacrílico. El ácido poliacrílico, al ser un ácido, está unido por grupos carboxilo. Estos se van a unir con el calcio y van a formar el poliacrilato de calcio, que es una polisal. Es una polisal de calcio. Eso, acuérdense, forma
poliacrilato de calcio en el fraguado inicial. En el fraguado final va a reaccionar con el aluminio que ha sido liberado, va a reaccionar con los grupos carboxilo también, y se va a formar el poliacrilato de aluminio. Este va a asegurar una consistencia más firme por la trivalencia del aluminio. Ahora, acá ustedes tienen que acordarse algo. En el fraguado inicial, cuando se ha formado el poliacrilato de calcio, se forma un gel, que es el que vemos acá. Pero cuando reacciona con el aluminio y se forma el poliacrilato de aluminio, va a reaccionar, va a tener una consistencia de piedra, que es la que nosotros ya vemos en nuestras restauraciones. Ahora, vámonos con la acción anticariogénica. ¿Por qué se daría la acción anticariogénica? Porque se está liberando flúor. Ahora, básicamente, a ver dónde está. El flúor que nosotros estamos liberando va a reaccionar con el calcio de la hidroxiapatita, que sabemos que tiene nuestro esmalte y nuestra dentina. Y se va a formar la fluorapatita de calcio. Eso acuérdense, el flúor reacciona con el calcio de la hidroxiapatita y se forma la fluorapatita de calcio. Esta fluorapatita de calcio nos va a dar una actividad anticariogénica que básicamente, ¿qué nos dice? Que nosotros al momento de tener el material en la cavidad bucal, con el cepillado de dientes de los pacientes con dentífricos que tengan flúor, o esto que va a hacer que nos va a dar esta capacidad anticariogénica que va a proteger los dientes. Ahora, acá es vamos a hablar de la estructura. Esto me he equivocado, pero es la estructura. Lo mismo, acá va a estar compuesta por una matriz y un relleno. La matriz va a estar compuesta por nuestras polisales que se han formado durante el fraguado final e inicial, el poliacrilato de calcio y aluminio. Y el relleno va a estar compuesto, como siempre, como en los demás cementos, por partículas que no han reaccionado bien. En este caso, partículas de vidrio sin reaccionar que van a estar envueltas en un gel silícico, que es del silicato que tiene nuestro polvo. Y este gel silícico ya va a estar totalmente libre de aluminio y de calcio. Y eso ya saben por qué, porque ya están reaccionando con los grupos carboxilo. Este cemento es sensible a los cambios físicos, eso acuérdense. Puede darse lo que es la imbibición y la cinéresis. ¿Qué era imbibición? Cuando un material se embebe de agua y se expande. Y la cinéresis cuando se deshidrata y se contrae. Luego, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Entonces, se tiene que proteger este material. ¿Con qué se puede proteger? Algunos autores dicen que se puede proteger hasta con vaselina, pero nosotros sabemos de que si al paciente viene, le hacemos la restauración, le ponemos vaselina, va a ser en vano. Así que hay barnices especiales, barnices dentales y hay el adhesivo de resina, que eso igual ya lo van a ver más adelante, que es un frasquito que se pone una gotita, se polimeriza y eso va a proteger nuestro ionómero. Ahora nuestra clasificación. Acá tenemos 3 tipos. Tipo 1, agente cementante, tipo 2, material de restauración y tipo 3 como base de recubrimiento. Obviamente acá sí hay en base a nuestras formas y también en base a la composición química, hay diferentes tipos de ionómero, no es como en el fosfato que es diferencia de consistencia. Tenemos como agente cementante, como base cavitaria y como restauración. ¿En qué caso podemos utilizarlo como restauración? Cuando es una restauración temporaria, una restauración definitiva en dientes temporarios, o sea, en los niños. ¿Por qué? Porque si vamos a restaurar un diente permanente y tenemos ahorita en el mercado resinas compuestas que se asemejan totalmente a nuestra pieza dentaria y también nos dan mejores valores de resistencia compresiva y nos dan mejores propiedades, ¿por qué restauraríamos con un ionómero de vidrio que básicamente nos da este aspecto, que no es nada estético? Entonces, ¿qué es preferible? Lo podemos utilizar como un tratamiento más económico para el tratamiento en los pequeños. Ahora, capacidad de adhesión. Y con esto creo que ya terminamos.
La capacidad de adhesión básicamente va a ser una unión específica que se va a dar entre los grupos carboxilo y el calcio de la hidroxiapatita de calcio. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Acuérdense que del mismo modo que está reaccionando el calcio y el aluminio con los hidróxidos de calcio, mientras nosotros estamos mezclando el cemento, ¿qué es lo que pasa? Estos grupos carboxilo tarde o temprano se acaban y nosotros los necesitamos para que se unan al calcio de nuestra hidroxiapatita. Ahí es donde tenemos que tener agilidad de trabajo. Tenemos que nosotros mezclar y empezar y llevarlo a la cavidad lo más antes posible. ¿Para qué? Para tener grupos carboxilo que reaccionen con nuestra pieza dentaria y esta se une específicamente. O sea, ya hay un enlace intermolecular que los une y ya obviamente ya tiene mejores propiedades porque el enlace es más fuerte. Ahora, la resistencia adhesiva. Básicamente se va a tratar de con qué facilidad se va a desprender o no nuestra restauración. Si nosotros queremos que reaccione con la hidroxiapatita de calcio, tenemos más cantidad de hidroxiapatita de calcio en el esmalte que en la dentina. Entonces nuestra resistencia adhesiva va a ser más fuerte en el esmalte que en la dentina. En el esmalte de 3,8 megapascales y en la dentina de 2,4 megapascales. Ahora, si nos vamos con la biocompatibilidad, acá hay 3 razones por las cuales este cemento es altamente biocompatible, porque sí, o sea, es de todos los cementos el más biocompatible. El tamaño de la molécula que forman, porque al hacer la reacción química, la molécula que forman es grande, no va a penetrar por los túbulos dentinarios, eso que nos va a permitir que si nosotros tenemos restos de ácidos, no van a penetrar hacia la pulpa. Luego tenemos la capacidad de adhesión, que ya la hemos explicado, es nuestra adhesión adhesiva. Nuestra adhesión específica, perdón, que se adhiere a la hidroxiapatita. Y la estructura espacial cruzada que se da específicamente también en los ionómeros reforzados con resina o en el ionómero fotopolimerizable o autopolimerizable, que la estructura espacial va a ser cruzada, ya saben, es como un plato, o sea, es como totalmente una encrucijada que va a permitir sellar los túbulos. Entonces ya tenemos 3 razones por las cuales este material es altamente biocompatible. Y eso sería todo, chicos, en el tema de ionómero. Así que si tienen alguna duda sobre cualquiera de los temas, pueden preguntarnos ahorita. O si mañana antes del parcial también les surge alguna duda y nos encuentran por ahí, igual nos pueden preguntar. Y si no, ahorita. Ya, sí, les vamos a pasar las diapos enseguida para que puedan verlos y eso, chicos. Entonces creo que no hay más dudas. Yo creo que acá pueden estudiar un rato más y luego descansen. Mañana 12:30 tienen que estar ya en la fila para que se les llame la asistencia y 1 en punto va a llegar el doctor para que inicie el examen. Ya saben, si tenemos problemas, chicos. Y eso, yo creo que con eso nos despedimos, chicos. Más bien, gracias por su asistencia y nos vemos mañana, chicos. Buenas noches, chicos, que les vaya bien a todos.